¿Cómo les va? Bienvenidos. Los saludamos formalmente a esta emisión de Los Días Contados. En esta semana que va a terminar con el Día de la Primavera, ¿no? Y que esperemos efectivamente ya empiece a cambiar el clima en todo sentido. Cosa que no es muy sencilla que ocurra, teniendo en cuenta que hay situaciones que permanecen prácticamente inalterables, ¿no? Bueno, el riesgo país está subiendo otra vez, esa es parte de las situaciones que permanece inalterable. Ya está pasando los 2.200 puntos, el dólar ahí, la calma chicha, y el ministro Lacunza, que va al Congreso, ¿no? Y que lleva un presupuesto que no solo no va a ejecutar, sino que tampoco se esmeró mucho en elaborar, porque no va a estar. La verdad que en ese sentido yo no le cargo la romana a Lacunza, porque le encargan hacer algo que la verdad no tiene demasiado sentido, ¿no? No va a estar. Bueno, 34% de inflación prevé para el año que viene. Una cosa bastante extraña, sobre todo si uno toma en cuenta que a esta altura del año pasado, el que iba al Congreso era Duhovne y decía que la inflación para este año iba a estar en menos del 30 y vamos a terminar con suerte en el 55, ¿no? Digo, 55% de inflación. Además tendrá que explicar algunas otras cosas en torno a los bonos y al default de la propia deuda tomada por el gobierno del presidente Macri, un hecho con pocos precedentes. Tanto es así, y hablando de pocos precedentes, que el presidente de la República estuvo en Salta en la Fiesta del Milagro. ¿Qué es la Fiesta del Milagro? Una reunión religiosa que congrega centenares de miles de feligreses de todo el continente, algunos incluso cruzan el océano, porque se trata de 3 días con misas y ceremonias que tienen una raigambre extraordinaria. Casi 300 años tiene esta conmemoración, ¿no? 200 y pico de años, leí ayer en un informe que se había elaborado al efecto, porque se generó la controversia de la presencia de Mauricio Macri, un hombre de poca fe, estoy hablando de cuestiones religiosas, ¿no? Estrictamente. Lo digo yo desde una posición absolutamente hueca en términos confesionales o de religiosidad, lo cual no es una crítica, sí es una descripción, porque hay algún grado de oportunismo, que es lo que molestó a la Iglesia Católica en Salta. Y cuando digo la Iglesia Católica, estoy hablando de los feligreses, porque si algo uno ha aprendido a lo largo de muchos años de esta profesión, de conversar con diferentes sacerdotes de diferentes credos, con diferente pensamiento también, es que la Iglesia son todos. Ellos dicen somos todos. Ahora bien, este hombre que estamos viendo dando misa es el obispo Carnielo, ¿no? El obispo Carnielo es el que en alguna medida salió a defenderlo a Macri cuando Macri anunció que iba a ir a Salta, y otro sacerdote que era en alguna medida el organizador de toda esta ceremonia multitudinaria de la que participó Urtubey en un segundo plano, y que Urtubey estuvo bien. Urtubey dijo, esto del milagro es tan grande para Salta que no importa si vamos nosotros o no vamos, si viene el presidente o no viene el presidente, sino que es algo que lo supera, con lo cual a mí me parece irrelevante. Pero ¿qué ocurre? El sacerdote que hace la impugnación es un hombre de gran llegada al pueblo, a los católicos, a la feligresía en Salta. Yo voy a hacer un ejemplo que a lo mejor puede resultar, no digo antipático, pero para que se entienda con absoluta claridad. El sacerdote que le pidió a Macri que no fuera, y que le dijo que incluso hasta podía ser tomado como una provocación, que él fuera a la Fiesta del Milagro, cuando lo único que lo podría transformar en un candidato que puede ir al balotaje sería eso, dijo que eso era malversar las cuestiones de fe, y porque además, dijo, el tiempo que emplea en el viaje y estar acá, lo podría emplear en tratar de resolver los problemas en los que él mismo nos ha metido. Bueno, esto lo hizo un sacerdote que podría parangonarse con lo que representa Ignacio Periés, el padre Ignacio, en la ciudad de Rosario cuando se organiza el Vía Crucis. El Vía Crucis de Rosario, el Vía Crucis multitudinario, con una expresión y una demostración de fe extraordinaria, es el del padre Ignacio. Bueno, acá la Fiesta del Milagro o la Misa del Milagro en Salta es la que tenía como principal representante a este sacerdote que le pide a Macri que no vaya. Pero el obispo, que es el monseñor Carnielo que veíamos recién, en su rol institucional, le dice al presidente, usted está invitado, puede venir. Nos gustaría que viniera inclusive. Es como si acá el obispo Martín
le dijera al presidente, si eventualmente en ese caso que el padre Ignacio le dijera que no viniera, que venga, ¿no? Entonces Carniero lo recibe y Macri se sienta en primera fila y cuando ya pensaba que estaba todo terminado, el sacerdote lanza una frase, una descripción que muchos de los acólitos del presidente de la República trataron de interpretar forzadamente como una suerte o de apoyo o de ampliación de la responsabilidad de todos en que en la Argentina haya pobres. Yo no sé si lo tenemos con audio eso y me evitaría efectivamente hacer yo la interpretación o decirles o contarles, ¿no? Si podemos o no escuchar lo que dijo Carnielo, pero los invito a por lo menos observar el rostro del presidente, de su mujer Juliana Aguada, que le toma la mano y que sonríe, ¿no? Si podemos ver el tape, lo vemos y lo escuchamos. Usted nos dijo a todos los argentinos que se había sentido golpeado. Y en el clima de ese golpe, voy a hablar de corazón a corazón, quiso venir aquí. Ha venido a un buen lugar. Cuando empezó usted dijo, voy a luchar por la pobreza cero. ¿Qué le puede decir Salta ahora? Le da rostros a las pobrezas. Por eso, Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. Son dignos, son argentinos y son respetuosos y merecen que nos pongamos de rodillas delante de ellos. Vale para todos, hermano, nada más. Gracias. Aplaudía porque no sabía qué hacer realmente, ¿no? El que le dice, llévate el rostro de la pobreza, de Salta. Y este es el sacerdote que lo defendía, ¿eh? Este es el que lo invitó. El otro sacerdote directamente le dijo que no vaya, porque era una provocación, y porque el tiempo que le demandaba el viaje y la estadía, cuando nunca había ido antes a esta fiesta que tiene un par de centenarios, lo pudiera emplear o aplicar a tratar de resolver los problemas que él mismo ha creado. Es duro, ¿no? Porque se supone que en un lugar donde, además, Urtubey no quiso reunirse con él, dijo que no coincidían los horarios, tampoco estaba el intendente de Salta, da la sensación que hay un presidente no solo en retirada, sino que evidentemente desprestigiado, incluso me atrevería a decir yo, no maltratado, pero sí en un punto en el que presumo en algún momento le va a pasar que pida que le lleven algo a su despacho y no se lo van a alcanzar, ¿no? Podríamos decir, simplificando, que cualquier lluvia le inunda el patio a Mauricio Macri hoy por hoy, y es por mérito propio, ¿no? Aunque él dice que no se inunda más. Esto pasaba el fin de semana y pasaba en un lugar, insisto, que es conservador, que es un tanto... ¿cómo decirlo?, retardatario en cuanto a sus ideas, su concepción y su estructura social. La gente que estaba allí alrededor del presidente en ese escenario, esas filas que se habían montado, no eran el pueblo salteño que sufre y que tiene ese rostro de pobreza del que hablaba el obispo, sino que eran los Patrón Costa, los Urtubey, esa clase social que está bien estratificada, ¿no?, donde hay gente muy rica y gente ciertamente muy pobre. Pero la Iglesia institucionalmente, por lo menos en su jerarquía, en muchos de los lugares con esas características, está en algún punto dividida. Los que acompañan y están con los pobres y los que siguen muy cerca de lo que es la estructura gubernamental, el poder, lo institucional. Y hago una cosa y vinculo una con otra, y nos vamos a ir enseguida a la pausa para poder charlar con Leo. Ayer en los diarios, y recomiendo cualquiera de las lecturas, fundamentalmente la de La Nación y también la de Página 12, Eduardo Febro, se describe un complot que se está organizando para tratar de desplazar al Papa Francisco. Como no lo van a poder hacer y no han podido ya, con obispos, con cardenales, con empresarios, con gente que pone mucha plata, lo que están armando es al sucesor. O sea, calculan, Bergoglio tiene 84 años, lleva 6 años y medio, mucho más no va a estar. Entonces, ¿qué quieren los empresarios y los sacerdotes conservadores norteamericanos? Que el próximo papa sea de ellos, no un tipo que le dé la misa y comulguen los divorciados,
que esté evaluando la posibilidad de que haya sacerdotes que se casen, que defienda a los inmigrantes en vez de hundirlos en el Mediterráneo cuando quieren llegar a la costa de algún país europeo, que esté en contra de la contaminación ambiental. Su encíclica Laudato Si habla de los crímenes ambientales, de la Amazonia, de lo que está pasando, ¿no? Entonces, como dijo el propio Bergoglio, yo voy a estar acá hasta que me den el tecito, ¿no? Y está y va a seguir estando. Y creo que es una figura para aquellos que incluso como quien habla no tenemos convicciones religiosas, de un profundo pensamiento social, de una definida y clara línea en favor de los pobres, en favor de los desposeídos, en favor de los que peor lo pasan, ¿no? No es casualidad una cosa con la otra. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos está Leonardo Richardino para hablar de política y de noticias. Ya venimos. Bueno, aquí estamos, porque la semana pasada no pudimos compartir la escena. Prácticamente. Cuando no yo estaba, usted no estaba. Claro, el jueves. Así que, bueno, felicitaciones por la distinción. Y a vos también, porque es para el diario, obviamente, no es para mí, ¿no? Comentábamos lo del el Senado para Rosario 12. Claro, me dijeron que hablaba incluso arriba de las placas, el corte, la apertura, que seguiste dando, ¿viste? La luz roja en el semáforo. Simplemente alguna cuestión de funcionamiento que uno por ahí no lo tiene diariamente, ¿no? Pero estuve sentado ahí. ¿Te gustó? No. Vos ya me habías llamado alguna vez. Richardino, por supuesto, una vez al aire, porque ya era intolerable la situación. No, ¿cómo intolerable? Bueno, ¿qué tal? Bien, acá andamos. ¿Qué novedades? Te estaba escuchando atentamente, ¿no? Lo que es un presidente en un momento, digamos, ya final de su mandato. Se le anima a cualquiera. Y claro, pero Pablo, yo pensaba el hecho de los gobernadores. Ese día en el CFI, cuando 16 gobernadores dicen, vamos a la justicia por las medidas del gobierno que nos están generando a nosotros un impacto fiscal tremendo, más de 10.000 millones de pesos en el caso de la provincia de Santa Fe, yo dije, estos gobernadores son los mismos que hace 3 meses firmaron sin chistar el pacto fiscal. Un poquito más de 3 meses. O más, bueno, ponele. Pero algo cambió. En Argentina el poder lo perdés en 24 horas, eso está clarísimo. Sí. Bueno, me parece que es lo que le está pasando a Macri, a tal punto que nosotros el jueves también contamos aquí, Pablo, el tema de la reunión de los empresarios en Pérez, sí, donde fue una linda momento, digamos, de cena, porque se habló distendido, pero en un momento los empresarios le dicen, mire, presidente, este bono de 5.000 pesos a pagar a los trabajadores, la verdad que nos va a generar alguna dificultad. Y allí escucharon una frase de Macri que, lejos de tranquilizarlo, los preocupó, Pablo. Lo charlamos con gente de FISFE y con gente del Foro Regional. Fue una oportunidad cuando vino a presentar el Belgrano Cargas en Oliveros y después estuvo en Pérez. Qué lindo, Angelito. Lo que les dijo allí, en un momento, les dice, bueno, después vemos quién lo paga, si es obligatorio o no. Todo el fin de semana, es decir, viernes, sábado, domingo, se estuvo hablando del tema hasta que Dante Sica, el ministro de Trabajo, Industria y demás, que es como ser producción a esta altura, como ser almirante en Bolivia, más o menos, pero bueno, ese es el rol que tiene Sica. Sica le dijo, admitió que el gobierno no tiene claro cómo se va a aplicar ese bono. No, más que no tiene claro cómo se va a aplicar, no tiene poder para imponerle a los empresarios que tienen que garpar el bono. Porque es lo que tendría que pasar. Yo entiendo también que debe haber situaciones donde el empresario dice, si yo le tengo que pagar el bono a todo, quiebro. Exactamente. Y no está haciéndose el vivo. No, pero Pablo, te digo, entonces estamos ante un gobierno que tiene esta práctica, que en un momento le fue bien con esto. Lo de Salta, ¿cómo se puede interpretar? Como una vivada. Uno le dice que no vaya, el otro que vaya. Bueno, voy, me juego, veo qué pasa. Le dieron de ida y vuelta. Y le dieron de ida y de vuelta. Pero en otro momento salía bien. Lo del bono, que es un lanzamiento demagógico. Decir, bueno, les vamos a decir que le paguen a los empleados del sector privado un bono de 5.000 pesos por única vez. Y después no tienen cómo implementarlo, no tienen la fuerza para efectivamente. Bueno, la reunión esa que había gente que fue chequeada como para que no se le pusiera de punta, obviamente, todos, menos uno, no sé quién es ese uno, cuestionaron, objetaron, reclamaron. Es más, miraban entre ellos porque en un momento el presidente hizo una broma, o pretendió hacer una broma, en la que dice, bueno, ¿cómo está la cosa? Y con estas tasas, supongo que ninguno de ustedes ha sacado un crédito con estas tasas porque estaría fundido, si no. Claro. Esperaba una sonrisa. Sí, y la verdad que diciendo, lo está diciendo en serio. Es un pésimo chiste porque más allá que no saquen crédito, Pablo, vos sabés que las pymes no pueden funcionar con esta tasa. No pueden cambiar un cheque, no pueden manejarse. Más allá de los fondos de inversión pisados, que era donde muchas pymes depositaron la plata. Bueno, este es uno de los temas.
Punto final, parece que ahora ninguna parrilla le dijo que no a No, Macri, no, parece que no. Parece Un que bar no. fue, no parrilla. Un bar. Un comedor así. Estaba Maxi Raimondi trabajando en la Sí, zona. por supuesto, lo vi. Allá en la zona. Lo vi en vivo. Sí, pasaban y gritaban cosas. Vos decís que era Macri, a él era. Era él, gritaba, bueno. a él le gritaban. Exacto. Claro. Pero, Pagame, dame la que está acá con nosotros compartiendo el estudio. ¿no? exactamente, pero bueno, ahora... En cualquier momento lo tenemos en la tertulia acá sentado. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, va a ser un gusto, Un invitado. obviamente que sí. Bueno, Pablo, te contaba que hablaba con algunos dirigentes gremiales que también rechazan este bono de la ciudad de Rosario, que armaron un movimiento y dijeron, no queremos el bono porque no lo van a poder pagar. No es real ese bono. Queremos seguir en la paritaria. Claro. Queremos abrir la paritaria. Bueno, la gente desmata, Marcelo Barros a la cabeza, hoy volvió a trabajar la General Motors, pero claro, con turnos rotativos de suspensión, Pablo. Cada tanto 365 trabajadores suspendidos cobran el 70% del salario. La caída de la venta de autos 0 kilómetros roza el 50%. Es muy difícil, aunque Barros confirmó que está en el horizonte esta posibilidad de una inversión de $300 millones para que en la planta alvear se empiece a producir un nuevo vehículo de la marca Chevrolet, ¿no? De la General Motors. Así que eso que en algún momento vos habías dado la información, que había habido reuniones con el candidato del Frente de Todos, Con Alberto Fernández, con Perotti también. Con Perotti también como futuro gobernador de la provincia de Santa Fe. Eso aparentemente nunca se dejó de lado. Barro dice que eso sigue en marcha, pero también advirtió sobre muchas empresas que contribuyen a la producción de autos. Sí, autopartistas, autopartistas. Gente que hace los tapizados, Puntualmente le apuntó a una empresa de General Lagos que hace poco acaba de despedir gente y dice, no estaba tan mal la situación. Da la impresión, dice Barros, de que algunos empresarios están aprovechando el momento y esto es perjudicial para todos en un momento, dice, donde debe haber sacrificios y no pueden aprovecharse el momento como para despedir gente. Y también habló muy mal de la ART, de la ley que le están presionando para que la provincia de Santa Fe adhiera a los riesgos del trabajo, a la nueva ley de ART, que los gremios consideran que es perjudicial. Barros hace una pregunta sencilla, dice, se reúnen políticos, empresarios, ¿por qué no nos invitan a nosotros? Si somos parte de este problema. Dicen que hay industria del juicio, que se acumulan los juegos laborales. Bueno, hay un gran lobby, Pablo, lanzado en la provincia de Santa Fe sobre el último tramo del gobierno de Miguel Lichi. Yo no sé si esto se estará hablando o no en la transición, pero Macri las veces que vino a Santa Fe, recordás que pidió con enjundia esa adhesión, es más, con crítica, diciendo es la única provincia grande que no adhiere a esta ley de ART. Los gremios quieren ser invitados a la mesa de negociación. Bien, pregunto, ¿tenés idea qué quiere Perotti en torno a eso? ¿Perotti cree que hay que adherir o no? No se ha manifestado. No todavía. No se ha manifestado todavía y tampoco el equipo de transición. Ajá. Que dicho sea de paso, el fin de semana, habló Rubén Michelic, que dijo que el déficit es igual a 2 masas salariales completas de la provincia. Es decir, 2 meses de sueldo. 2 meses de sueldo de todos los agentes públicos, ese va a ser el déficit que va a entregar Miguel Lichi a Omar Perotti cuando se haga la transición en diciembre. Claro, Pablo, esto es mucho y es nada. ¿Por qué? Porque para el socialismo ese déficit no es preocupante. Sí, más que el déficit. Y para Perotti ese déficit es lapidario. Sí, porque son criterios diferentes. Sí, que a mí más que preocuparme la ponderación que hacen del déficit, si es lapidario o es manejable, es cómo repercuten las decisiones que se tomen para asignar el presupuesto. Si Perotti, para achicar el déficit, va a sacar las paritarias, si para achicar el déficit va a bajar la inversión en salud, si para achicar el déficit va a limitar los recursos para cultura, educación y demás, bueno, a mí... Es un problema. Claro, es un problema. Ahora, si Perotti piensa racionalizar de otra manera, con otro criterio, y revisar las designaciones y las categorías y algunos privilegios que pueden llegar a tener algunos sectores de la administración, en distintos rubros y demás, esa es otra historia, ¿no? Sí. A mí me da la impresión, de todas maneras, que el Frente Progresista, Miguel Lichi y el gobierno no aceptan el terreno que le está proponiendo el peronismo. Vos fíjate que prácticamente no responden, no entran en la polémica, sí, pero es como que lo dejan un poco... No en la pública, pero adentro, en la chiquita, bueno, hay que ver si Lifchi, por ejemplo, no se la hacen pagar con la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, ese es un tema que viene sonando. Empezó con la reforma constitucional, Pablo. Sí. El peronismo dijo, bueno, hay 3 proyectos dando vuelta, el de Lifchi y 2 más que están dando vuelta sobre reforma constitucional. Vos sabés que la Asamblea Legislativa se tenía que reunir para declarar la necesidad. No es que va a reformar. Si vos tenés los votos para la necesidad de la reforma, es que conseguiste un consenso que
va de costado del IFSI, que no lo consiguió él cuando quería la reforma para su reelección. Eso pone en peligro la estrategia del IFSI. Es un primer paso. De ser el representante de la oposición y pensar, aunque parezca una locura, en el operativo retorno 2023. Sí, todavía no se fue y está bastante pensando en eso. Bueno. Sí, yo creo que es una imprudencia, sí. ¿no? Hay que ver, y no sale bien, esas cosas no salen bien. Hay que ver, el radicalismo va a ser clave. Ahora, dentro de poco tiempo, renueva sus autoridades a nivel provincial. Le toca al NEO, el sector teóricamente más cercano al IFSI. Vamos a ver si eso le da una posición de fuerza o no, pero no la va a tener sencilla como él cree hasta ahora. Sí, porque son los próximos diputados los que van a ingresar y va a haber algunos otros que no son del NEO y me parece que el nombre del eventual reemplazo del IFSI para que sea el presidente de la Cámara es un radical y no es de ese sector. Pero vamos a hablar más adelante. Nos queda una pausa todavía y después un pedacito más del programa. No? Hacemos la pausa, enseguida venimos, 2 minutos nada más. Bueno, muy bien, Leonardo. Tenemos un par de minutos. Sí, algunos datos de la economía, Pablo. Esto con números oficiales se ha comprobado. La estimación y la proyección para este 2019 es que la caída real del salario va a ser de 7 puntos. Esto se suma a los 12 puntos del año pasado. Con lo cual estamos hablando de una caída enorme en los últimos 2 años del poder adquisitivo del salario. Y otra, los panaderos en pie de guerra. Hoy hablaba con la gente de ICOSCO, con la gente de la asociación, están pidiendo que no se le compre a Molinos Cañuelas, que le hagan un boicot. Es la posición dominante del mercado. ¿Sabe lo que dice la factura de la harina? Dice, si esta harina se paga en 10 días, este es el precio. Si no, será el precio del valor del dólar en el Banco Nación el día de pago. Esto puso a los panaderos diciendo, bueno, una cosa es que entendemos que es un commodity que no les interesa a la mesa de los argentinos y demás, pero ya tenemos caída del 30% de venta, no podemos seguir, así que pidieron comprarle a otros molinos y no comprarle al molino con posición dominante. Está bien que se defiendan a los panaderos, pero está... A ver, no voy a defender a la empresa molinera, pero ahí falta el Estado. Exactamente, Pablo. Ahí tiene que haber una regulación, pero ¿sabe lo una que ley, es esto, ahí Pablo? Se tiene que aplicar inequívocamente. Esto es vaca muerta. Vaca muerta, te la venden. Y Alberto Fernández dijo, muy bien, Nigeria también tiene petróleo. ¿Y un país rico, Nigeria? No, es pobrísimo. ¿Por qué? Porque es un caño clavado en Nigeria que se va. Bueno, Vaca Muerta apunta a eso, a transformar el gas y el petróleo no convencional en un commodity, como la harina, como soja y demás, ¿no? Bueno, muy bien. Lo último es la invitación para las 4:30 de la tarde en la Plaza San Martín. Hay una marcha que convocan las federaciones universitarias de estudiantes, los sectores docentes, la educación y la sociedad en general, ¿no? Se recuerdan los asesinatos, el secuestro, la tortura y la desaparición de jóvenes estudiantes secundarios que en La Plata luchaban por el medio boleto estudiantil, ¿no? Ahí están las imágenes de aquellas épocas. Miren cómo son las cosas. Pablo Díaz, que es el único sobreviviente de ese grupo de estudiantes, va a ser recibido mañana, 18, pasado mañana, por el Papa Bergoglio, ¿no? Una de las chicas a la que él le escribe una carta hoy, que está publicada también en Página 12, era una militante católica y en su momento rezó para evitar, o decía ella, cuenta Pablo Díaz, ¿no?, lo que fue finalmente una masacre. Así que hoy tendrían 60 años, sí, más o menos ellos, ¿no? Años más que nosotros, y es una marca indeleble en la historia de todos los argentinos. A 43 años, la marcha entonces a partir de las 16:30, que va a salir desde la Plaza San Martín hacia el Monumento a la Bandera. Esto es todo. Pablo, nos reencontramos. Listo. A ustedes que tengan una buena tarde, ¿eh? Nosotros volvemos mañana como siempre a partir de las 2. Chao.